Estamos con una nueva serie de mensajes, hermanos. Hoy inicio una nueva serie de mensajes. Creo que no se alcanza a ver bien la línea de abajo, pero ancianos y diáconos, necesidad y bendición en la iglesia. Esto será un poco, a lo mejor, para algunos un poco denso, porque no es propiamente un sermón lo que voy a estar dando. Voy a estar dando como una tarea, una lección, como una enseñanza, pero al final voy a cerrar con un pequeña devocional. ¿Por qué tratar este tema? ¿Cuál es la justificación, hermanos? La iglesia, una iglesia estable y madura, entre otras características, es que tiene un gobierno bíblico, un liderazgo espiritual conforme Dios lo requiere para su iglesia. Y eso es una buena señal de madurez, de estabilidad de una congregación. Nuestra congregación actualmente tiene 6 diáconos y solamente 2 ancianos. Éramos 3, pero ustedes saben, nuestro hermano Jesús Gorgonio, vecino aquí del templo, y nuestro hermano de la fe, él renunció al ancianato y de hecho ya no está en la congregación. Y le digo que para que estén enterados, hay una muy buena relación. De hecho, acabamos de hablar él y yo hace poquito. Siempre que se quedan luces me avisa. Se queda una luz prendida, ya vengo yo y apago las luces. En fin, hay una relación de respeto, de cordialidad, amable. Pero él ya no es líder en la iglesia, no forma parte de hecho de la congregación ya, y necesitamos nombrar ancianos en la iglesia. Y posiblemente, no sabemos, Dios nos va a guiar bajo su espíritu. Quizás algunos diáconos puedan pasar a ser ancianos, o algunos nuevos, hay nueva generación, hay quienes quizás ya se sientan cansados, no sabemos dónde Dios nos va dirigiendo. Tenemos que estar, además de enseñando, orando. Vamos a tener una convocatoria, una santa convocación de oración y ayuno por este proceso de llegar a esta etapa de elegir ancianos y diáconos en nuestra congregación. Y quiero introducirme, después de haber orado, hermanos, con estas palabras que he estado mencionando, pero también con un tipo de preguntas que nos puedan orientar acerca de este tema. ¿Qué tipo de gobierno, organización o administración debe tener la iglesia, hermanos? Una democracia, entendiendo democracia como el gobierno del pueblo. Democracia viene del griego, de 2 vocablos, demos y kratos, el gobierno del pueblo, ¿sí? Una democracia, una dictadura, una oligarquía, una teocracia, un sistema o modelo empresarial, un modelo social. ¿Cuál debería de ser la forma en que la iglesia debe ser administrada, dirigida y gobernada, hermanos? La respuesta que demos a estas preguntas es muy importante para poder establecer en la iglesia un tipo de gobierno y de organización autorizado por el Señor Jesucristo. Entonces es bueno recordar, hermanos, y esto es muy importante, los que vimos la clase de eclesiología, algunos aquí la tomaron, podremos recordar que una de las primeras y fundamentales desviaciones de la doctrina de Cristo, hermanos, fue la relacionada precisamente con el gobierno de la iglesia. De ahí partieron muchos de los errores que hasta la fecha subsisten en el cristianismo. El punto culminante de esta desviación del modelo bíblico de administración, de dirección, de gobierno, hermanos, pues fue el clímax, ¿verdad? El punto más alto es el surgimiento y el establecimiento de la doctrina del papado, ¿sí? Una vez que se centralizó el poder absoluto en un solo hombre, en este caso el Papa, ¿verdad? Y sus consejeros, los cardenales, pues no fue ya difícil dictar y crear y desarrollar pues nuevas doctrinas y prácticas, pues, y generalmente estas contrarias a la doctrina auténticamente apostólica, a la doctrina de Jesucristo, a la doctrina que está registrada en las Sagradas Escrituras. Así es que por eso es muy importante pensar qué modelo de dirección, de gobierno, de administración debe tener la iglesia. Les decía, democracia, oligarquía, dictadura, teocracia, un gobierno piramidal, un modelo empresarial, un modelo social. La respuesta, hermanos, parte muchas veces de 2 puntos de vista.
de dos puntos de vista interesantes, los dos. Existen dos puntos de vista, dos puntos de partida. Diría incluso yo dos tipos como que de anteojos de cómo se ven las cosas, dos cosmovisiones, dos maneras de ver incluso el mundo mismo, ¿sí? En los que se basan los diferentes grupos religiosos para luego determinar, decidir y proceder a establecer un gobierno, una administración en la iglesia. El primer punto de vista, hermanos, es el circunstancial, ¿sí? Este punto de vista, este punto de partida, hermanos, sostiene que la iglesia debe organizarse según la necesidad y las circunstancias, el contexto, la época, para poder controlar el desarrollo y la eficiencia de la iglesia. Es decir, que este modelo, esta manera de ver las cosas es muy, ¿cómo sería la palabra? Dúctil o flexible, y puede variar de una época o de un país al otro, de una cultura a otra, y entonces esto pues ha dado base a diferentes formas de organización de las iglesias. Algunas de ellas llegan a convertirse en verdaderas dictaduras, hermanos, donde el miembro no tiene a veces ni el derecho más elemental, que es la libre conciencia, hermanos, la libertad de conciencia. Acabo de estar en Colombia platicando con plantadores de iglesias. Les decía yo la semana pasada que muchos de ellos vienen de grupos donde el sistema de las iglesias era muy pues autocrático. Me decía un hermano, dice, y dice, en esa iglesia tenemos la junta de pastores de todas las diferentes plantaciones, dice, y estaba el apóstol, ¿verdad? Dice, y entonces a todos nos servían en la comida, pues una comida normal, sencilla, dice, y él tenía así como 8 platos y varias bebidas. Era un trato totalmente preferencial para él. O sea, llegaba a ser de esa manera que era tan grotesco. Aún ante líderes había niveles, ¿verdad? Y a él eran los cortes finos y ya sabrá usted. Ya a ese grado se llega. Y llega al grado extremo también de la anarquía, donde no hay dirección, donde todos opinan, todos votan, no hay un plan de enseñanza, no hay un plan financiero, no hay una estrategia de trabajo, porque todo es a ver Dios cómo nos muestra, y son totalmente, ¿cómo se dice? Sin proyecto, vamos a decirlo de una manera, sin manera estable de dirigir la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque creen que es la circunstancia, el momento o el contexto, la cultura, como se debe elegir el tipo de gobierno. Otras formas son más democráticas, hermanos, menos tiránicas. Hay iglesias donde realmente no es que tengan mala voluntad ni mala fe, sino simplemente entienden que debe ser algo más democrático, donde incluso se hace campaña para que alguien tenga un puesto de oficial en la iglesia, y aunque son menos tiránicas, estas se hacen mediante el voto, ¿verdad? Mediante una campaña, mediante una promoción, y luego ya se levantan los votos y el pueblo decide. Aun cuando en muchas de estas ocasiones la centralización no es tanto en la iglesia local, sino a través de la denominación con oficinas centrales. Entonces, este centralismo pues también es algo de llamar la atención, porque se aleja del modelo bíblico y organizacional de la iglesia. El otro punto de partida, hermanos, es que las iglesias deciden ir a las escrituras y creer que en las escrituras está el modelo de Dios para el gobierno, la dirección y la administración de la iglesia. Que sí, que en la Biblia puedes encontrar las pautas para organizarte, para dirigir, ¿sí? Entonces, este segundo concepto o punto de partida, pues explica eso, que en el Nuevo Testamento, si uno lee y estudia, va a encontrar el gobierno y organización para la iglesia según lo revela Dios, ¿sí? Para enseñar, cuidar, dirigir al pueblo de Dios, al rebaño de Dios. Entonces, este concepto, este punto de partida bíblico, pues también existe. Y nosotros creemos que sí, que efectivamente, como igual a Moisés,
se le dijo cuando le dio los indicativos Dios de cómo construir el tabernáculo, qué materiales, qué medidas, qué colores, todo le dijo, y al final se le dice: haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha dado. Creemos que en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, está el modelo de Dios para la iglesia, cómo ha de predicar el evangelio, cómo ha de adorar, cómo ha de servir, pero también cómo ha de organizarse y gobernarse la iglesia bajo el gobierno de Dios primeramente. Y bueno, lo primero que yo quisiera en este mensaje introductorio a la serie, hermanos, es pues partir de un punto de vista bíblico revelado por Dios, que la cabeza de todas las cosas con relación a la iglesia, ¿quién es? Cristo Jesús, ¿verdad? De ahí tenemos que partir de esta verdad, que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. A mí a veces me incomoda que me dicen: hermano, usted como cabeza de la iglesia. Yo no soy cabeza de la iglesia, hermanos. Yo soy servidor, predicador, ¿sí? Líder, si ustedes quieren, pero cabeza de la iglesia solamente hay una, y este es Jesucristo, ¿sí? Y quiero invitarles a que recordemos a través de las páginas de la Biblia algunas palabras, hermanos. En Efesios capítulo 1, versículos 21 y 22, vamos a encontrar aquí una verdad de Dios. Capítulo 1, versos 22 y 23, sustento lo que acabo de decir. Dice, hablando de Jesucristo: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Está hablando de Jesucristo. Si usted lee los versículos anteriores, está hablando de Jesucristo, que Dios el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia. En el capítulo 4, versos 15 y 16 de Efesios, ahí adelantito, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nosotros somos el cuerpo que nos ayudamos mutuamente en amor, hermanos, pero la cabeza de este cuerpo es Cristo Jesús. Capítulo 5, versículo 23 de Efesios: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y hablando de Jesucristo, voy a leer el del 17: y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así es que yo quisiera partir, hermanos, esta serie con esta verdad, que Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, hermanos. Él es la cabeza, él es el director, ¿sí? Él es quien determina todo para la iglesia, Cristo Jesús. Él es la autoridad en la iglesia, él es el Señor de la iglesia. Así es que la cabeza principal de la iglesia no es el presidente o administrador de la asociación religiosa, no son los ancianos de la iglesia, no es el predicador. No, hermanos, la cabeza de la iglesia, la única cabeza en la iglesia es Cristo Jesús, ¿sí? Hay países donde la cabeza de la iglesia ha sido el primer ministro de la nación, ¿sí? El rey en algún momento de la nación se vuelve cabeza de la iglesia, ¿usted cree? El poder civil se vuelve la autoridad en la iglesia. Hay naciones que todavía es así. Esto es penoso, porque la Biblia claramente nos dice que la cabeza, la autoridad, la máxima autoridad en la iglesia es Cristo Jesús. Entonces quiero compartir algo más. Avanzamos por ahí. La iglesia es una teocracia, Theos Kratos, el gobierno de Dios. En la iglesia debe gobernar Dios en Cristo, hermanos, Dios en el Espíritu Santo. La iglesia no es una democracia, no es el gobierno del pueblo, no está regida por el voto mayoritario. Y ahorita quiero precisar un poquito de esto de los votos.
No porque nosotros no tengamos, vamos a decirlo así, un procedimiento, sí lo tenemos, pero quiero profundizar o detallar, hablar un poco de esto. Por el contrario, la iglesia debe estar gobernada no por la voluntad mayoritaria del pueblo, sino principalmente por la voluntad del Señor a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Según lo encontramos nosotros revelada la voluntad de Dios en las Sagradas Escrituras. Hermanos, cuando un miembro vota por cierto grupo de personas para que sirvan en la congregación, no es para expresar su privilegio de votante y de miembro, hermanos. No ese es el asunto, hermanos, sino más bien, hermanos, para que después de haber orado, de haber ayunado, de haber estudiado la palabra, manifestar, ¿verdad? Expresar, ¿sí? De una manera visible, ¿verdad? Su consentimiento con lo que Dios ya está haciendo en la vida de una persona, de cómo Dios le ha dado dones, le ha dado el carácter, le ha dado la actitud de servicio, de dirección, sus capacidades para enseñar, para administrar, etcétera. Y entonces esa persona, cuando expresa en un proceso, no es para decir, a mí me cae bien o yo creo que tiene más años, o tengo empatía con él, es mi amigo, o no sé, no se trata de, o simplemente yo quiero porque ese es mi voto y mi voto vale, porque yo aquí diezmo y aquí mi voto vale. No, es que nos unimos en oración, en ayuno y a través del estudio de la palabra para conectar con Dios y entender cuál es la voluntad de Dios para esta su iglesia en este lugar y entender que Dios ha manifestado a través de ese tiempo y cómo levanta Dios hombres para servir, incluso mujeres, hermanos. Y no se asuste, la Biblia habla de diaconisas. Y un estudio profundo del tema de diaconisas, hermanos, son mujeres también, ¿sí? Al servicio, porque algunos dicen diaconisas, pero no es que tuvieran el cargo de oficio, no, sí, hermanos, sí son mujeres, también pueden ser diaconisas, hermanos. El consentimiento unido, ¿verdad? La armonía de la iglesia no es para expresar democracia o para hacer campaña de predilección o de privilegio sobre alguien, sino para expresar al final del asunto nuestra fe en Jesucristo y en la dirección del Espíritu Santo. Que confiamos que Dios en Cristo está gobernando su iglesia, que el Espíritu Santo nos está guiando a través de la palabra escrita y a través del Espíritu Santo de nuestros corazones. Porque el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y nos dice que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo obra en nuestro interior, hermanos. Así es que esto es importante, hermanos, entender que la iglesia no es una democracia, sino una teocracia, el gobierno de Dios, ¿verdad? Donde queremos que la voluntad de Dios sea respetada, obedecida, vivida, donde el Espíritu Santo controle y guíe las decisiones de la congregación. Entonces yo sí que quisiera en esta introducción general precisar esto. No es una democracia, no es una oligarquía, no es una anarquía, ¿sí? Es teocracia, el gobierno de Dios. Personas nacidas de nuevo que aman a Dios, aman su palabra, son guiados por el Espíritu, se ponen en oración, en ayuno, en estudiando, leyendo la Biblia para observar qué es lo que Dios está haciendo entre su pueblo, cómo Dios está formando y levantando a personas para asumir responsabilidades. Ahora es bien sencillo, hermanos, déjenme decirles, vamos más adelante que avancemos con esto, todos estamos llamados a servir, todos. Pero algunos asumen una responsabilidad, ¿sí?, de oficiales de la iglesia para tener la dirección de ciertas áreas de la vida de la iglesia. Entonces, pero todos somos llamados. Es como cuando vemos los requisitos de ancianos. Es que así debe ser un anciano. No, así debemos ser todos los creyentes. Pero es indispensable que el anciano lo comparemos con esa lista que luego Pablo revela, guiado por el Espíritu, en la carta a Timoteo y en la carta a Tito. Sí, pero todos los creyentes debemos ser así, no ponerles como que una, ¿cómo se dice? Una medida a los ancianos y una medida a los demás creyentes. No, todos los creyentes debemos tener esa calidad espiritual y moral, ética, pero en ellos es importante que lo tengan puesto, que van a ejercer autoridad y dirección. Quiero ir con ustedes al libro de Efesios capítulo 4 versículo 11.
Dice la Escritura, Efesios capítulo 4, versículo 11. Lo tengo aquí en la pantalla, pero lo buscamos aquí en la Biblia también. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Vamos a hablar acerca de esto, hermanos, para irnos ubicando todos, irnos más o menos aclarando el panorama. Aquí están los ministerios, ¿sí?, que Dios ha dado a la iglesia. ¿Qué son los ministerios? Pues los lugares de servicio, hermanos. Ministrar es servir. A veces la gente cree que ministrar es que la gente pasa al frente y tú ores y le digas algo. No, ministrar es servir. Eso significa, ministrar significa servir. Eso es. Ahora, ¿qué son los ministerios? Pues los dones puestos en acción en una persona. Los dones y talentos puestos en acción para servir al pueblo de Dios y a la comunidad. ¿Sí? Entonces, vamos viendo en la Biblia que Dios estableció algunos ministerios, personas que tenían dones y talentos para ejercer tareas específicas. Menciona primero dos ministerios muy importantes, apóstoles y profetas. Y estos son bien importantes, hermanos, porque fueron los reveladores de la fe cristiana. Ellos recibieron la fe una vez dada a los santos. Ellos recibieron de Jesús la instrucción, particularmente los apóstoles, hermanos. Recibieron de Jesús un entrenamiento, una enseñanza, y les dejó tarea específicamente a ellos. Los envió. Apóstol gramaticalmente significa enviado. Jesús los envió y van a ir a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Etimológicamente, gramaticalmente, apóstol significa enviado, pero vamos a ver la función un poquito a detalle para ir viendo esta parte de los apóstoles. Ellos fueron fundacionales, y ahorita lo vamos a ver, del establecimiento y levantamiento de la iglesia. Igual los profetas, hermanos, al no tener la palabra revelada que hoy ya tenemos en el Nuevo Testamento, ¿cómo sabía la iglesia cómo había de tomar esas decisiones? Hubo profetas de parte de Dios y profetizas, no nomás hombres, mujeres también, que les iban dando la pauta. Especialmente, hermanos, los apóstoles, quiero hablar de ello, fueron siervos que el Señor escogió para poner el fundamento de la iglesia, para establecerla y para convertir a los primeros discípulos, a los primeros creyentes, a los primeros cristianos. Por la naturaleza de su trabajo, de su función, de la tarea que tenían por delante, de su oficio, pues esto fue temporal, hermanos. Quiero que lea conmigo en Hechos capítulo, y esto es muy importante, hermanos, para evitarnos meternos en problemas y confusiones innecesarias. Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. Y aquí nos vamos a dar cuenta, cuando van a buscar al sustituto de Judas, vamos a ver cómo la tarea apostólica era fundacional, hermanos. Era fundacional y temporal, especialmente temporal por algo muy particular que la Biblia aquí nos describe. Es necesario, cuando van a escoger al sucesor de Judas como apóstol, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hay cantidad de detalles en estos dos versículos que son bien enriquecedores y aclaradores de este tema, hermanos. Por ejemplo, dice, es necesario, había una necesidad en primer lugar, es necesario que de estos hombres, varones, ¿sí?, que han estado junto con nosotros, ¿quiénes eran? Pues los 120 que estaban ahí en el aposento junto con los apóstoles. De estos hermanos que estaban ahí reunidos, que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Aquí hay una palabra clave. Vean, y se aclara todavía un poquito más, porque dice que estuvieron todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando, ¿desde cuándo? Desde el bautismo de Juan, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, un apóstol tenía que ser uno de esos que estaban ahí, que vivieron en los tiempos de Jesús, que estuvieron con Jesús,
y que eran testigos oculares, presenciales de la vida de Jesús, del ministerio, desde que fue bautizado hasta que resucitó y ascendió a los cielos. Uno que sea testigo. En ese sentido, hermanos, por eso vemos que el ministerio apostólico fue temporal. Los que fueron testigos de eso estaban en ese grupo y murieron. Ya no podía haber apóstoles. ¿Por qué? Porque no había testigos físicos, oculares, presenciales de la vida de Jesús, de que se bautizó hasta que resucitó. La misma Biblia nos está hablando, y en ese sentido pues ya no existe el oficio de apóstol hoy en día. Apóstol en el sentido etimológico enviado tiene sentido, pero en el sentido autoritativo y práctico pues no puede ser apóstol alguien que no fue testigo físicamente del bautismo de Jesús en el Jordán, de su resurrección y de su ascensión. Así es que esto es sumamente importante. Quiero hacer un paréntesis amplio de algo que yo me puse a trabajar hace tiempo y quiero compartirlo, porque esto es importante, hermanos. Luego nos confunden, y hoy con las redes sociales más. Y de repente nosotros como cristianos, cuando menos acordamos, caemos en el lenguaje, y el lenguaje forma cultura, y la cultura establece conceptos, y los conceptos nos llevan a las prácticas, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Empezamos, esto es bien interesante, si usted lo ve en política, lo ve en el área que quiera, hay dos elementos bien importantes para establecer algo: la música y el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje crea cultura. La cultura establece conceptos que luego de sacarlos de ahí es muy difícil. Y una vez que tienes conceptos, vives conforme a esos conceptos. Entonces a veces escuchamos que el apóstol tal, y el apóstol y el apóstol. Quiero que sepa usted, y usted puede darse la tarea, no la voy a hacer yo por usted, pero usted puede darse la tarea. Si sabe inglés es más fácil. Usted puede ser apóstol por 350, bueno, creo que ya subió un poquito, $. ¿Sabe usted eso? Esa es la realidad, hermanos. Le dan una credencial apostólica por una cierta módica cantidad de dinero. No es la única manera, pero sí existe esa realidad. Hermanos, hay muchos autodenominados apóstoles o reconocidos como apóstoles hoy en día, pero ya vimos que no puede ser porque no tienen los requisitos que vemos en Hechos capítulo 1 versículos 21 al 22. Otra es porque el oficio, el ministerio apostólico autoritativo fue una tarea fundacional. Era para fundar la iglesia, para establecerla. Ellos establecieron el fundamento. Hoy ya no, porque los fundamentos ya están. Efesios 2:20 dice la escritura: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, ¿verdad? Mismo. Entonces la tarea apostólica era fundar la iglesia. Por eso ellos están reunidos. Jesús les dijo: van a ir en Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y por eso Pedro se pone en pie por primera vez delante de los judíos y predica a Cristo, su muerte, sepultura y resurrección, y hay los primeros convertidos ahí. Por eso Pedro mismo también en casa de Cornelio por primera vez se predica el evangelio ahora a los que no son judíos, a los gentiles, de manera que reciben el Espíritu Santo y entran a la iglesia. Hermanos, encontramos esto interesantísimo. Son fundadores, los apóstoles. El ministerio apostólico tiene la tarea de fundar la iglesia. De hecho, Pablo, hablando de la resurrección de Jesucristo, se identifica, hermanos, como el último de los apóstoles, como el último. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 7 al 9 dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El último de todos, el último de los apóstoles, hermanos. Y encontramos, si usted queremos cerrar ya brevemente, esto lo podemos ampliar, pero aquí de manera
general, hermanos, encontramos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, la descripción, hermanos, de los cielos nuevos, la tierra nueva, la nueva Jerusalén. Y en el capítulo 21, versículo 14, dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12, ¿qué? Nombres de quiénes. Solamente en la Nueva Jerusalén solamente hay 12 apóstoles del Cordero. Solamente hay 12, hermanos. Así, cuando usted, por muy famoso, rimbombante, por mucho que usted vea, hermanos, falsamente llamados, dice la Biblia, apóstoles, falsamente llamados apóstoles. Entonces, el ministerio apostólico fue fundacional. Fue Pablo el último de los apóstoles. En la Nueva Jerusalén, en la descripción, solamente hay 12 apóstoles del Cordero, y los requisitos ya nadie los puede cumplir. Entonces encontramos, hermanos, también que hay otro ministerio importante, fundacional, que son los profetas, hermanos. Es muy importante, hermanos, que consideremos esto. En un sentido, hermanos, déjenme aclarar, no vamos a profundizar. En un sentido, todos los cristianos somos profetas. Todos los cristianos somos profetas, porque anunciamos la voluntad de Dios, porque anunciamos el perdón de Dios, porque llamamos al arrepentimiento, llamamos a obedecer a Dios, y llamamos a la gente a que reciba las promesas de Dios. Esa era la labor de un profeta. Cuando usted estudia la vida de los profetas, va a encontrar que la mayor parte de su ministerio no era necesariamente decir cosas futuras, sino denunciar el pecado, llamar al arrepentimiento y ofrecer las promesas de Dios. Ahora, en el proceso muchas veces utilizaron cosas que Dios les revelaba a ellos al futuro, hablando de los profetas antiguotestamentarios, hermanos. En la iglesia se requirieron profetas. Leímos hace ratito en Efesios 2:20, y vamos a rápidamente ver algunos pasajes también. Efesios 2:20, edificados, hablando de la iglesia, de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas y profetas. Son fundacionales. El fundamento de la iglesia, de donde se ha construido y levantado la iglesia a través de los siglos, es a través del ministerio apostólico y profético. Ahora, Pablo dice, y lo voy a decir rapidito, de manera rápida, hermanos, para no tomar ahorita tiempo a mayor discusión, pero la Biblia nos dice que la profecía acabaría. 1 Corintios capítulo 13, versículos 9 y 10, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, ¿qué es en parte? Lo que conocemos, dice Pablo, y lo que profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. La profecía, al no estar, esto es importante, los apóstoles iban y anunciaban, hablaban de Jesús. Pero ¿de qué manera demostraban que lo que sus palabras, que estaban en el aire nada más, en el viento, eran ciertas? Podrían decir, pues pura palabrería, como les dijeron a veces, puro speech, puro discurso. ¿De qué manera demostraban si no estaba la palabra revelada? Con señales, prodigios y milagros, con palabra profética. A la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Pablo se subió arriba de Eutico, aquel que se cayó, ¿sí? de lo alto, y lo resucitó con señales, prodigios y milagros. Al no tener la palabra escrita, necesitaban la palabra profética, ¿sí? Entonces fueron fundacionales, pero la profecía esperaba lo perfecto. Muchos teólogos han considerado que lo perfecto es la revelación completa de Dios en el Nuevo Testamento. Ahora, la necesidad de profecía, ¿sí?, existe hoy en día. Vamos a ver en la palabra de Dios, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es la palabra profética más segura. Usted quiere palabra profética, abra, lea, medite, estudie la Biblia. Esta es la palabra profética más segura. No hay necesidad de otras profecías. De hecho, Apocalipsis capítulo 22, hermano, Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 al 19, dice la Escritura: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No hay necesidad de una nueva revelación, no hay nada que añadir, no hay nada que quitar, hermanos. La palabra de Dios es perfecta. Es la palabra profética más segura. Así es que, hermanos, Dios estableció el ministerio de apóstoles y profetas, pero tuvieron su función, su requisito, su función, su tarea, sus características. Pero el texto que estamos considerando, hermanos, dice que Él estableció apóstoles, Él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas. Los evangelistas, hermanos, fueron hombres enseñados por los apóstoles, discípulos de los apóstoles y enviados a predicar el evangelio a todo lugar, llevando, ¿verdad?, la palabra que había sido transmitida de Jesús a los apóstoles y profetas. Y entonces estos nuevos creyentes, ¿se acuerdan de uno muy famoso que está en la Biblia? Felipe, ¿verdad? Felipe era evangelista. Es lo que algunos hoy llamaríamos misioneros o plantadores de iglesias. ¿Sí? Personas que van a una región, área determinada, a llevar las buenas nuevas de salvación, llevar a las personas a Cristo, discipularlos y luego organizarlos como iglesia. Ese es un evangelista. Allá en los 60, 70, 80 se pensaba que un evangelista es el que predicaba una campaña al aire libre y predicaba 3 sermones a semana o 5 sermones y ya se iba a otra iglesia en otra ciudad y allá, el evangelista tal. Y luego había hasta los televangelistas, ¿verdad? No, pues la Biblia nos muestra a través de las Escrituras, y lo podemos leer despacito. Hoy nada más lo voy a mencionar rápidamente. Es que el evangelista era aquel que llevaba el evangelio, pero se quedaba ahí a discipular a los nuevos creyentes. Y luego después de eso los dejaba organizados como iglesia y luego ya se iba. Ese es un evangelista. Hoy le llamaríamos misionero, plantador, no sé, algunos términos de ese tipo, pero esos son los evangelistas, ¿verdad? Ellos van con una misión. Los evangelistas, les digo, ganan almas para Cristo y los establecen como iglesia conforme al modelo del Nuevo Testamento. Y bueno, esa es la tarea del evangelista. Hay más ahí en el Nuevo Testamento, muchos de ellos como Timoteo o Tito, esa fue su labor. Ahora, vamos aterrizando ya hacia donde nos toca a nosotros. Al mencionar luego, ¿qué menciona? ¿Qué siguen? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Por qué nomás levanta un dedo, hermano? ¿No son pastores y maestros? No, es pastores doctos, pastores que enseñan. No son 2 cargos, es el mismo, pastores doctos, sí, pastores que enseñan. Eso es importante, hermano, entenderlos. Al mencionar a los pastores y maestros se refieren claramente, lo vamos a avanzar en los siguientes sermones o en las siguientes enseñanzas, que se refiere a los ancianos también. Los pastores son los ancianos u obispos, ¿sí? Presbíteros. Son términos diferentes que hablan de una misma persona, pero hablan de aspectos diferentes de sus tareas en el liderazgo y gobierno de la iglesia. Cuando usted habla de pastores, también está hablando de ancianos. Si habla de ancianos, habla de pastores. O habla de ancianos y pastores, está hablando de obispos. Si habla de obispos, está hablando de presbíteros. Es lo mismo, hermanos. Es el mismo cargo, solamente son títulos diferentes porque está describiendo diferentes tareas de ese ministerio, hermanos. Entonces, al mencionar pastores y maestros o pastores doctos, se refiere a estos líderes de una congregación local. Son hombres que están en el camino de la fe, no son nuevos en la fe,
La Biblia habla claramente de ello más adelante, que no sean neófitos. Un neófito no solamente es la palabra literal, su significado así literal es nuevo en la fe, pero la idea que subyace a este neófito significa alguien que no tiene raíces profundas. Entonces un pastor, un anciano, un obispo tiene que ser alguien que no sea nuevo en la fe y que además tenga raíces profundas en la fe. Son personas que la iglesia reconoce eso en ellos, que han sido fieles al Señor, que están preparados para evangelizar, para dirigir la iglesia, para continuar con la enseñanza de la palabra, para preservar la sana doctrina, para en general cuidar con un consejo y oración al rebaño de Dios, a la congregación local. Existen muchas referencias bíblicas tocante a la importancia de los ancianos, hermanos, de los requisitos para hacerlo, de sus responsabilidades, de sus privilegios. Hay muchos pasajes que vamos a ir considerando el próximo domingo, si Dios lo permite, pero hoy solamente quiero leer algunos de ellos. Por ejemplo, Filipenses 1:1 nos describe una iglesia organizada. Filipenses 1:1 nos describe una iglesia organizada. En el saludo de Pablo a la iglesia de Filipos dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Ahí está la congregación, con los obispos y diáconos. Ahí están los obispos, es decir, los pastores o ancianos, presbíteros. Pablo saluda a la iglesia que está compuesta por los santos, que es la congregación, los obispos y los servidores, que son los diáconos. Mire, vamos a ir rápidamente también a 1 Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 7. Pablo le escribe a su hijo en la fe, que es Timoteo, que está dirigiendo la obra de Dios y está sirviendo, y le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 7. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí hay una frase importante. Si alguno anhela obispado, el pastorado debe desearse, no imponerse. La persona debe desearlo. Si la iglesia lo reconoce, debe haber un gusto por hacerlo, no una obligación. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así es que encontramos que hay un llamado al establecimiento de ancianos con ciertas características en esta primera carta a Timoteo. En Tito, si usted sigue ahí más adelante en Tito, también a Tito Pablo le da instrucciones, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hay muchos pasajes que nos hablan de los ancianos de la iglesia. Dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. En fin, hermanos, hay muchos pasajes de la Biblia que nos habla de cómo debe llevarse la selección o el reconocimiento de estos hombres de Dios que van a dirigir la iglesia, que van a servir a la iglesia, que van a administrar la iglesia. Cómo encontrar esas características. En fin, vamos a ampliar este tema el próximo domingo. En cuanto a los diáconos, no están en este texto original que leímos de Efesios 4:11, pero los diáconos también están en muchos pasajes de la Biblia. En cuanto a los diáconos, bueno, vamos a ver que son servidores. La palabra diaconía o diácono,
significa sencillamente el que sirve a la mesa, mesero. Un diácono es el que sirve a la mesa, un mesero, alguien que te está sirviendo. Si son servidores en la iglesia, eso no significa que valen menos. Al contrario, dice Jesús que el que sirva es el mayor, ¿verdad? Entonces ellos atienden principalmente a las necesidades materiales de la congregación. Por su testimonio y por su servicio que dan, tienen un grado honroso y de confianza en la fe. Encontramos en Hechos capítulo 6, no lo voy a leer, cómo los apóstoles observaron que había un problema allá en la iglesia, había una dificultad por un asunto de comidas para las viudas. Entonces llamaron a la iglesia, convocaron a la iglesia para que escogieran de entre ellos a varones llenos de fe y del Espíritu Santo, de buen testimonio, que sirvieran este asunto de la repartición de alimentos a las viudas. Es interesante que note usted un detalle, y lo vamos a ver más adelante. Los diáconos los escoge, los propone y los ora por ellos, ¿quién? La iglesia. Pero en los ancianos no. Los apóstoles no le dicen a la iglesia que propongan y que oren y que no, sino le dice a los plantadores, a los evangelistas, a los misioneros, que ellos establezcan ancianos. Es algo interesante, ¿sí? Entonces, lo digo así nada más de pasadita, pero encontramos pues que en la iglesia hay diáconos para servir. Vimos en Filipenses los santos, los obispos y los diáconos. Y hay requisitos que están en 1 Timoteo 3, del 8 al 13, para poder tener este grado honroso, este oficio de confianza en la iglesia. Está ahí en 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Finalmente, hermanos, como introducción general, he de decir que el gobierno bíblico es congregacional. ¿En qué sentido, hermanos? Que cada congregación ha de tener su propio liderazgo espiritual de ancianos y diáconos. Mire, vamos a leer Hechos capítulo 14, verso 23. Sobre Pablo en Antioquía. Dice, constituyeron ancianos en estaba en este viaje que misionero, Listra, Iconio y Antioquía, y luego dice que iban confirmando a los discípulos, y bueno, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, no ancianos sobre varias iglesias, sino ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ancianos en cada iglesia. Entonces necesitamos un gobierno congregacional. Tito capítulo 1, versículo 5, Pablo le da instrucciones a Tito. Dice, por esta causa te envié a Creta. Es interesante estudiar el asunto de Creta para sacarle mayor provecho. No me voy a detener en ello. Cómo estaba la isla de Creta constituida y desarrollada en aquel tiempo es interesante. Influye en la interpretación del texto. Y a su debido tiempo, Tito capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Creta se constituía por muchas pequeñas ciudades. Entonces, en cada ciudad había una iglesia. Entonces, había que tener ancianos, corrige lo deficiente y establece ancianos en cada ciudad, es decir, en cada iglesia. Entonces, esto es importante, hermanos. La iglesia tiene una dirección local. No es un asunto distrital o de diócesis. Todo esto es un resultado de desviación del modelo de Dios para el gobierno de la iglesia. Cada iglesia, cada congregación debe tener su propio liderazgo bíblico. Sobre esto, hermanos, estaremos abundando la próxima semana. Hasta aquí, pues, la reflexión. Vayamos orando, hermanos. Vayamos orando que Dios dirija nuestra congregación en el asunto de elección de ancianos y diáconos, y que lo hagamos de forma espiritual, de forma amorosa, fiel al Señor primeramente. Yo quiero invitarles a que oren, a que reflexionen, y después haremos convocatoria
a un plan de oración y ayuno. No solamente daré esta serie, tendremos otras maneras de llevar esta enseñanza, quizás imprimiendo material, quizás subiendo a los grupos, quizás en un curso, en fin, vamos a hacer de diferentes maneras que la iglesia esté bien informada de este proceso. Quiero tomar unos pocos minutos, quizás no más de alrededor de 5 minutos, hermanos, alrededor de 5 minutos, para cerrar, hermanos, con una muy breve, muy sencilla reflexión. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Otras versiones dice: confía en el Señor y no te apoyes en tu propia inteligencia. Palabra de Dios. ¿Cuántos aquí vinieron a adorar al Señor, hermanos? ¿Cuántos aquí vinieron a celebrar a Cristo? Gloria a Dios. ¿Cuántos aquí vinieron por una palabra que le edifique, que le bendiga? Entonces vino al lugar correcto. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Vino usted al lugar correcto. Está en el lugar correcto, donde la presencia del Señor, del Espíritu Santo y la exposición de su palabra se hace posible, hermanos. Usted no está en el lugar equivocado, está en el lugar correcto. Aquí se adora a Jesucristo, se celebra al Señor en la dirección del Espíritu Santo. Y aquí hay palabra que edifica, de bendición. ¿Sí? Aquí usted vino y va a encontrar la comunión de los santos. Aquí usted viene a un lugar donde entra para adorar y sale para servir. Aquí usted está en un lugar donde el poder del Espíritu Santo se hace presente, hermanos, donde la obra de Dios es real. Así es que vino al lugar correcto. Yo le felicito. El texto que acabamos de leer dice: confías en quién, en Dios, en Dios. Pon tu confianza en Dios. Esta palabra confía es la misma que tener fe, ¿sí? Fe significa confiar, ponernos abiertamente, decididamente, determinadamente en las manos de Dios. Y no te apoyes en tu propia prudencia o inteligencia o astucia. Confía tu vida a Dios, hermano, hermana. Cualquiera que sea tu circunstancia, tu necesidad, tu adversidad, las decisiones que vas a tomar, confía en Dios. Pon tu confianza en Dios y Él te concederá, dice el Salmo, las peticiones de tu corazón. De eso se trata, hermano. Yo quiero animarte que salgas de aquí con una fe aumentada, con una confianza aumentada en el Dios único y verdadero, ¿sí? Y no te apoyes en tu propia inteligencia, prudencia, relaciones, en tu cuenta bancaria, en tu astucia o en tu experiencia. Esas cosas pueden ser herramientas que Dios use para bendecirte, pero tu confianza debe estar en ellos. Ellos confían en caballos, dice la Escritura. Nosotros confiamos en el nombre del Señor. Amén. Así es que confía en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Que salgas esta mañana, este día, de este lugar con mayor confianza, con mayor fe, con mayor decisión de estar en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Así es que qué mejor que estar en esa, tener confianza en Él y en su voluntad. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Confiemos en el Señor. Puestos de pie, vamos a orar y dejo lugar al grupo de alabanza para que las muchachas nos dirijan otro canto más delante del Señor. Señor, gracias, Padre, porque esta mañana, después de considerar su palabra, Señor, Padre, le agradecemos que tenemos la libertad para hacerlo, Señor, el espacio, las instalaciones, Señor, el mobiliario, el equipo, pero especialmente que hay corazones y mentes dispuestas a recibir de su verdad. Señor, guía esta su iglesia en los procesos, en los proyectos, en los planes, en las etapas que hemos de vivir, Padre, para que podamos avanzar de manera correcta y adecuada, Señor, en su voluntad y no la nuestra. Padre, que cada uno en lo personal podamos aumentar, como pidieron los discípulos, aumentanos la fe, Señor, que podamos estar en fe, Padre, en confianza, Señor, y no en nuestra propia prudencia, inteligencia, sabiduría, experiencia, carisma, Señor.
títulos, cuentas bancarias, relaciones, sino en usted, Padre. Cualquiera que sea el reto que tengamos delante nuestro, que nuestra confianza esté siempre en usted. En el nombre de Jesús, Padre, le ofrecemos nuestra vida y nuestro corazón. Amén.